invité a mis hijos a celebrar mi cumpleaños número 80. Y todos me dejaron plantada. Ni una llamada, ni una visita, ni una silla ocupada en la mesa que yo misma preparé con mis manos cansadas. No me querían en su vida. Hasta que se enteraron que vendería mi casa, la misma que hoy vale millones de dólares. Entonces sí aparecieron. Entonces sí recordaron que tenían madre. Pero ya era tarde. Esa herencia no era para ellos. Antes de comenzar, cuéntenme en los comentarios desde dónde nos están viendo y si alguna vez han tenido que enfrentar a familiares interesados o ingratos. Si tienen una historia propia, envíenmela para poder leerla aquí y ayudarnos unas a otras a reconocer las malas intenciones a tiempo. No olviden suscribirse y dejar su me gusta, porque eso ayuda a que más personas escuchen estas historias y no se sientan solas. Ahora sí, empezamos. Me llamo Leonor Mayorga y tengo 83 años. Mi vida no fue un lujo, pero sí fue entrega. Cociné, limpié, atendí, escuché, cuidé y sostuve una casa entera durante décadas. Fui esposa, madre, enfermera, confidente, cocinera, pañuelo y sostén. Y lo hice sin pedir nada a cambio, porque crecí creyendo que así se amaba. Que darlo todo era la manera correcta de quedarse en el corazón de los otros. Pero ahora entiendo que el amor no se prueba con sacrificios, sino con presencia. Y mis hijos hace años que ya no están presentes. Nací en San Miguel de Allende, cuando todavía no era lo que hoy es. Una ciudad de revistas, hoteles boutique y extranjeros caminando con cámaras de fotografía. En mi juventud era tierra, polvo, hornos de barro y mujeres que cargaban agua en cántaros. Mis padres eran trabajadores humildes pero dignos. Me enseñaron el inglés desde niña, porque mi madre creía que aprender idiomas era abrir ventanas. Gracias a eso, trabajé como secretaria bilingüe y ganaba bien, más de lo que muchas mujeres ganaban entonces. Yo estaba orgullosa de mí. Lo conocí a él gracias al trabajo. Manuel, ingeniero mecánico, profesional, educado, paciente en su modo de hablar. No era hombre de palabras bonitas, sino de responsabilidades claras. Me vio, me escuchó, y no como una mujer que le serviría en casa, sino como una compañera. Nos enamoramos despacio, de esos amores que se construyen mirando con calma, sin gritos, sin dramas. Nos casamos en la iglesia principal del pueblo y mis padres lloraron de felicidad. Yo también. Pensé que la vida me estaba regalando un destino justo. Cuando nos casamos, él ya tenía algunos ahorros y entre su salario y el mío decidimos invertir. En aquel entonces, en las afueras de la ciudad, las tierras eran baratas porque nadie imaginaba lo que vendría después. Compramos una finca grande, enorme, casi desmedida para una pareja joven. La gente decía que era una locura. Pero Manuel veía futuro donde otros solo veían monte. Ahí construimos nuestra casa, contratando albañiles, arquitecto, herreros, carpinteros. Nada improvisado, todo bien hecho. Yo dejé mi trabajo cuando nació nuestro primer hijo, porque él quería que yo pudiera dedicarme a la casa. Y yo acepté, creyendo que criar a mis hijos sería la obra más grande de mi vida. Héctor, el mayor, llegó cuando yo tenía 23 años. Lo tuve en mis brazos y creí que el mundo se hacía cálido alrededor de nosotros. Lo arrullé con canciones que mi madre me había cantado, lo cargué pegado a mi pecho, lo cuidé como quien protege algo sagrado. Pensé que la ternura que se entrega se queda grabada en el corazón de los hijos. Héctor creció inteligente, rápido para hablar, hábil para convencer y obtener lo que quería. Desde pequeño aprendió a recibir, pero nunca aprendió a devolver. Yo confundí esa seguridad suya con nobleza, cuando en realidad era ego aprendiendo a tomar forma. Pero en ese tiempo, mi corazón de madre lo veía perfecto. Silvia nació 2 años después. Desde pequeña fue distinta, delicada, observadora, calculadora en sus emociones. Si lloraba, lo hacía mirando quién estaba mirando. Si abrazaba,
era solo cuando necesitaba algo de vuelta. Yo intenté enseñarle lo que creí más importante: ofrecer cariño sin esperar recompensa, escuchar antes de hablar, cuidar al otro sin contarlo como deuda. Pero Silvia siempre miró el amor como intercambio. No era mala, simplemente había aprendido a medirlo todo en términos de ganancia. Y como madre, yo seguí creyendo que el tiempo suavizaría ese filo suyo. Laura llegó cuando yo tenía 28 años, y ella sí fue un descanso. Tenía una dulzura natural, no aprendida, una empatía que no buscaba reconocimiento. Me ayudaba en la cocina, se quedaba a mi lado cuando yo bordaba, escuchaba mis historias del pasado como si fueran importantes. Pero fue también la primera que quiso volar lejos. Estudió, trabajó, progresó. Se fue de San Miguel a la ciudad y luego más lejos. Mandaba dinero, sí, y yo se lo agradecía. Pero el dinero no llena una silla vacía ni acompaña en las mañanas en que el silencio pesa. Nunca se lo reproché, pero me dolía. Mientras mis hijos crecían, San Miguel también cambiaba. La ciudad se transformó de pueblo a destino turístico. Donde antes había caminos de piedra y burros cargando leña, ahora había extranjeros comprando casas, galerías de arte, cafés donde un pan costaba lo que antes costaba una despensa. La finca de Manuel y mía, aquella que parecía tan lejos, quedó en medio del nuevo corazón de la ciudad. Comenzaron a llegar ofertas, arquitectos, empresarios, agentes inmobiliarios. La casa, sin que yo lo buscara, se volvió millonaria. Y lo que para Manuel y para mí era nuestro refugio para la vejez, para mis hijos comenzó a ser un botín. Manuel comenzó a enfermarse despacio, como se marchita una flor sin que una lo note al principio. Primero fue el cansancio, luego la dificultad para respirar, después las visitas al médico que parecían simples chequeos, hasta que pronunció una palabra que aún hoy me arde en la memoria: cáncer. Tenía 75 años. Yo sentí que el mundo se hacía pequeño, como si el aire se hubiera encogido. Él, en cambio, lo tomó con serenidad, como quien ha vivido sabiendo que todo tiene su final. Yo lo cuidé día y noche, le preparé caldos, le acomodé la almohada, le sostuve la mano cuando la quimioterapia le robaba el color de la piel. Nunca le pregunté si tenía miedo, se lo veía en los ojos. Pero yo tampoco lloré frente a él. En esa etapa aprendí que el amor verdadero no se mide en palabras, sino en resistencia. Esperé que nuestros hijos estuvieran presentes, que vieran el cuerpo de su padre adelgazarse, que entendieran el valor de una vida entregada a ellos, pero uno por uno fueron alejándose. Héctor decía que el trabajo no le permitía emocionalmente enfrentar algo tan pesado. Silvia venía una vez al mes, se quedaba 10 minutos, hacía una foto para su cuenta de redes sociales abrazando a su padre y luego se iba, como si el cariño fuera escenario. Laura llamaba desde lejos, siempre ocupada, siempre tratando. Nadie se sentó en esa cama conmigo. Nadie pasó una noche velando su respiración. Nadie escuchó a Manuel decir, con voz quebrada, que tenía miedo de desaparecer. Solo yo sostuve la última mirada. Manuel murió una madrugada fría de noviembre. Yo estaba a su lado cuando su respiración final se hizo suave, como un suspiro que se disuelve en el aire. Le cerré los ojos con mis manos, como lo hacen las mujeres antiguas, esas que entienden que la muerte también necesita ser acompañada. Llamé a mis hijos. Héctor no respondió. Silvia mandó un mensaje diciendo: «Qué tristeza, mami, avísame cómo queda todo lo del papeleo». Laura lloró por teléfono, pero no tomó un avión. El velorio fue silencioso. Vinieron vecinos, vinieron viejos amigos de él, vinieron personas que lo respetaban. Pero mis hijos no estuvieron allí para despedir a su padre. No pusieron una flor en su tumba. No tomaron mi mano. Ese día yo también me morí un poco. Y sin embargo, 2 días después tocaron a mi puerta, los 3.
con caras solemnes, casi teatrales. No preguntaron cómo estaba. No se sentaron conmigo, no mencionaron a su padre. Héctor habló primero. Mamá, necesitamos hablar de la casa y de lo que nos corresponde. Silvia asintió, cruzada de brazos, como esperando que yo trajera documentos. Laura miraba el piso, como quien sabe que lo que está pasando está mal. Pero deja que pase. Yo sentí que algo dentro de mí se partía, como si hubiera protegido un jardín por décadas para descubrir que solo había criado cuervos que ahora venían a repartir los árboles. No lloré. Los miré uno por uno y comprendí. Para ellos, yo nunca fui una madre. Fui servicio, fui utilidad, fui un medio. Y en ese instante se sembró dentro de mí una semilla que tardaría años en florecer, la semilla de mi libertad. Después de que mis hijos se fueron aquella tarde pidiendo su parte, la casa se volvió más grande, no por metros, sino por vacío. Yo caminaba por los pasillos y podía escuchar mis pasos rebotando en las paredes. La silla donde Manuel se sentaba a leer quedó ahí, intacta. A veces me quedaba parada frente a ella, esperando casi sin querer que él levantara la cabeza y me mirara como siempre hacía, con calma, con certeza. Pero la silla, como la casa, se había quedado sola. Yo dormía en nuestra cama, pero siempre en una orilla como cuando él estaba. Nunca pude dormir en el centro. Era como traicionarlo. Los días se volvieron largos. Yo preparaba café por la mañana y sin darme cuenta servía 2 tazas. Lavaba 2 platos, ponía 2 servilletas. Era el cuerpo recordando lo que el alma aún no lograba aceptar. Hablaron de duelo saludable, de seguir adelante. Pero ¿cómo se sigue adelante cuando la mitad de tu historia ya no respira? Mis hijos nunca vinieron a sentarse conmigo en ese silencio. Nunca preguntaron si comía bien, si dormía, si lloraba. Laura mandó dinero como siempre. Silvia preguntaba, ¿cómo estás por compromiso?, sin quedarse a escuchar la respuesta. Héctor simplemente desapareció. Las noches eran las más difíciles. La casa parecía más grande todavía cuando las luces estaban apagadas. Yo me acostaba, cerraba los ojos y lo buscaba con la mano. A veces, en la madrugada, me despertaba creyendo haber escuchado su tos, su respiración, su forma de acomodarse en la cama. Me sentaba, encendía la lámpara y recordaba que ya no estaba. Ese momento, ese segundo entre sueño y conciencia, dolía como si la muerte se repitiera todos los días. La tristeza no fue un llanto dramático. Fue una gota constante, una que hace agujero en la piedra. Fue en ese luto invisible, silencioso, sin abrazos, sin hijos que sostuvieran mi espalda, donde aprendí algo que no quería aprender. Uno puede estar acompañada toda la vida y aún así morir sola. Ese silencio fue lo que me envejeció de golpe, lo que me llenó el cabello de gris no por los años, sino por la ausencia. Y sin embargo, yo seguía adelante, respirando, poniendo flores frescas en la mesa, conversando con Manuel como si aún pudiera escucharme. Fue en ese luto invisible, sin abrazos, sin hijos que sostuvieran mi espalda, donde aprendí algo que nunca imaginé aprender, que una puede pasar la vida rodeada de gente y aún así envejecer sola por dentro. Ese silencio me envejeció más que los años. Me llenó el cabello de gris, no por el tiempo sino por la ausencia. Sin embargo, seguí viviendo, aunque fuera por costumbre. Barría, cocinaba, abría ventanas, conversaba en susurros con el recuerdo de Manuel, como si en algún rincón de la casa él todavía respirara. Y así llegué a mi cumpleaños número 80. Ese día planché mi vestido azul. Puse flores frescas en la mesa, cortadas del jardín que Manuel cuidó con sus manos. Preparé el mole con paciencia, como si lo hiciera para una fiesta grande. Puse 3 platos frente a mí, uno para cada hijo. Miré el reloj una vez, luego otra más. La casa seguía en silencio.
A la 1 no había llegado nadie. A las 2 tampoco. Cuando el celular sonó, no era para decir, mamá, ya vamos. Era para cancelar. Mensajes rápidos, fríos, casi idénticos. Excusas recicladas. Yo lo leí todo en silencio. Me senté sola en la mesa, frente a la comida preparada con amor, y comprendí algo que me atravesó. Si sigo aquí esperando, me voy a morir esperando. A la hora de la comida, escuché a la vecina reír con sus nietos. Ese sonido fue un golpe, no por envidia, sino porque me recordó lo que no había en mi mesa. Tomé el cubierto con calma, comí sola, y mientras masticaba, sentí que algo adentro de mí, algo que había estado quieto durante años, finalmente despertaba. No lloré, no supliqué, no llamé, no reproché, solo entendí. Entendí que mi vida no podía seguir girando alrededor de quienes no querían estar en ella. Ese día decidí algo que nunca en mi juventud me habría atrevido a pensar. Yo elegiría mi propia compañía. Yo elegiría mi propio destino. Yo me elegiría a mí. Me levanté, guardé la comida en recipientes, lavé la mesa con movimientos lentos, ceremoniales. Cada gesto fue una despedida. Esa noche, me senté frente a mi escritorio, tomé documentos, escrituras, números guardados durante años. Suspiré profundo y decidí, la casa se vendería. No porque no pudiera vivir sola, no porque necesitara dinero, sino porque ya no quería vivir en una casa llena de fantasmas, esperando visitas que solo llegarían el día en que yo estuviera en una caja de madera. Yo no iba a dejarles el lujo de llorar sobre mis cosas cuando no pudieron sentarse en mi mesa. Esa casa, mi vida, mi historia, se iba conmigo. Cuando mis hijos se enteraron, llegaron rápidamente a casa y tocaron mi puerta, como si de repente la familia existiera otra vez. Entraron sin pedir permiso, como quien cree tener derechos sobre todo. Héctor habló primero, siempre él, con ese tono de autoridad que aprendió a usar para esconder su miedo. ¿Cómo que vas a vender la casa, mamá? No preguntó por qué. No preguntó cómo estaba. Preguntó por la casa. Silvia cruzó los brazos como si estuviera regañándome. Dijo que la casa es la herencia, que no podía hacer eso, que les correspondía por derecho. Ella no lloraba por mí. Lloraba por la idea de perder algo que nunca había construido. Laura estaba en silencio, mirando el piso, los ojos rojos, pero no por tristeza, sino por vergüenza. Ella sabía. Ella lo entendía, pero no dijo nada. El silencio también es traición. Yo respiré hondo, y por primera vez en mi vida hablé no como madre, sino como mujer. Esta casa es mía. La construí con mi juventud, con mis manos, con mi tiempo, con mi matrimonio, con mi amor. Ustedes solo vivieron dentro de ella. Eso no les da derecho a reclamarla. El silencio se volvió duro. Héctor apretó la mandíbula. Silvia alzó la voz. Laura lloró. Dijeron palabras que yo ya no escuché, porque dentro de mí había una paz nueva. Una paz que solo llega cuando una mujer se elige a sí misma por primera vez en su vida. La venta no fue inmediata, pero tampoco tardó demasiado. San Miguel tiene ojos que siempre están buscando casas como la mía. Vino una pareja de extranjeros, gente tranquila, de esas que no presumen lo que tienen, y cuando caminaron por el jardín, se tomaron de la mano y suspiraron. Ellos vieron hogar, no propiedad, y eso fue suficiente para mí. Hablamos, negociamos, y cuando estrechamos las manos, sentí que estaba sellando no un negocio, sino una liberación. Esa noche dormí mejor que en años. No por la venta en sí, sino porque había elegido, por fin, mi propio destino. El día que firmé, mis hijos aún intentaron detenerlo. Héctor llegó con papeles impresos, leyes citadas, frases sacadas de internet. Podemos impugnar, podemos pelear esto. Silvia me llamó llorando, pero sus lágrimas sonaban huecas, como quien llora por perder un objeto, no una madre.
Laura me dijo que entendía, pero su voz temblaba de culpa. Yo los escuché a los tres, uno por uno, sin enojo, y cuando terminaron, dije algo que salió de un lugar profundo. No estoy vendiendo la casa para castigar a nadie. La estoy vendiendo para no seguir muriendo en ella. Se quedaron en silencio. Ninguno tuvo respuesta. La mudanza fue dolorosa, sí. Guardar una vida en cajas no es tarea sencilla. Cada foto tocada abre una herida. Cada plato envuelto en periódico trae consigo una conversación antigua. Toqué la camisa de Manuel por última vez. La doblé con cuidado y la coloqué en una caja que etiqueté como guardar. No porque algo material quede, sino porque hay recuerdos que necesitan tener un lugar donde descansar. Caminé por cada habitación, despacio, tocando paredes, agradeciendo, diciendo adiós de la única manera que sé, con silencio. Me marché sin mirar atrás. Aprendí que el pasado duele más cuando se mira demasiado tiempo. Elegí mudarme a una residencia para personas mayores, pero no cualquiera. Busqué una que tuviera jardín, luz natural, música en las tardes, talleres de lectura, bordado, pintura. Un lugar donde la vejez no fuera espera, sino compañía. Donde las mujeres como yo pudieran hablar, recordar, reír. El primer día que dormí allí, me acosté en una cama desconocida y sentí paz. No porque estuviera rodeada de gente, sino porque no estaba esperando a nadie. Por primera vez en mi vida, mi tiempo era mío, mi vida era mía. Y ese descubrimiento, a los 80 años, fue el regalo más grande que alguna vez me hice. Han pasado 3 años desde que dejé mi casa atrás. 3 años desde que elegí vivir en vez de esperar. Y aunque no lo crean, mis hijos todavía tocan a mi puerta. No la de la residencia, sino la del teléfono. Héctor llama para ver cómo estoy, pero la conversación siempre termina en una solicitud disfrazada. Mamá, ¿podrías ayudarme con un préstamo? Silvia envía mensajes largos, llenos de palabras bonitas, pero justo en la última línea aparece la verdadera intención. Estoy pasando por una situación difícil. ¿Me podrías apoyar económicamente? Laura, la única que aún me mira con cierta vergüenza, llama menos. Pero cuando llama, también pide. No piden compañía. No preguntan qué sueño tuve, si comí bien, si me duelen los hombros. Piden dinero, solo dinero. Y yo ya no me rompo por eso. Yo ya lo entendí. Yo no les digo que no con rabia. Yo les digo que no con paz. Porque mi vida ya no les pertenece. El dinero de la casa lo guardé, sí. Una parte. Pero la otra la gasto en mí. Viajo. He caminado por las calles de Oaxaca en marzo, cuando el sol huele a maíz tostado. He visto los bosques de Chiapas, verdes como si aún no existiera el mundo moderno. Me senté frente al mar de Mazatlán y dejé que las olas me hablaran. He tomado café en terrazas donde nadie me conoce y me he sentido ligera. Por primera vez, conocí lo que Manuel quería para nuestra vejez. Vivir sin miedo, vivir sin esperar, vivir sin deber. Y aunque él no esté aquí, yo llevo su memoria en cada amanecer que me sorprende viva. En la residencia conocí a Julián. Tiene 79 años, manos grandes y una risa suave que no interrumpe el silencio, sino que lo acompaña. No es un reemplazo de Manuel, no podría serlo. Él lo sabe. Yo se lo dije desde el principio. Amé a un hombre toda mi vida. Y él sonrió con ternura y respondió: entonces sabes amar. Eso es lo que importa. Con Julián camino por los jardines, tomamos té al atardecer y hablamos de lo que fuimos y de lo que aún podemos ser. No me pide nada, no me exige nada, solo camina conmigo, y eso, a esta edad, es amor. Hace unas semanas, mientras escuchábamos música en el salón común, él me dijo que siempre soñó con conocer España. No lo dijo pidiendo, lo dijo recordando, como quien piensa que ya no le toca recibir nada. Y en ese momento sentí algo dentro de mí.
algo cálido, firme, decidido. Yo quería regalarle ese sueño, un regalo verdadero, no de cosas, sino de tiempo, de presencia, de vida compartida, de esos que se recuerdan incluso cuando ya la memoria empieza a fallar. Así que lo decidí. Quiero llevar a Julián a Toledo primero, para caminar entre esas calles que huelen a piedra vieja y rezos antiguos. Después iremos a Murcia, a ver el mar quieto, ese que no ruge, sino que abraza. Luego subiremos a Barcelona, a la Sagrada Familia, donde las columnas parecen árboles y el techo parece cielo. Dicen que ahí uno puede sentir a Dios sin buscarlo. Quisiera verlo respirar ahí, lento, profundo, como quien reconoce algo que siempre estuvo esperando. Después, quiero que crucemos a París, aunque sea solo por 2 días, no para presumir fotos ni contar historias, solo para sentarnos frente a la Torre Eiffel y quedarnos callados. Cuando una ha vivido tanto, entiende que el silencio compartido puede ser la conversación más íntima. Y por último, terminaremos en Venecia. Quiero tomarlo de la mano mientras una góndola avanza despacio por los canales. Quiero que el agua acompañe nuestro paso. Quiero que él sepa, sin palabras, que no se quedó sin final. A veces me pregunto si la gente entiende lo que significa envejecer con dignidad. No es solo comer bien o dormir temprano. Es sentir que aún hay algo hermoso esperándote. Que no todo lo que queda son medicamentos y tardes largas. Julián, como yo, conoce el sabor del olvido. Sus hijos también dejaron de visitarlo cuando dejó de ser fuerte, cuando dejó de servirles, cuando se convirtió en un espejo de lo que ellos temen ser. Por eso lo miro y me reconozco. No somos 2 ancianos solos, somos 2 sobrevivientes del desamor familiar. Yo quiero pasar mis últimos años así, haciendo feliz a quien también me hace feliz. No por obligación, no por costumbre, sino por elección. Por fin, por primera vez, elección. Si el destino decide que nos queda poco, que ese poco sea hermoso. Que tenga mar, iglesias altas, pan recién horneado, espacio para la risa, silencio que acompañe, pasos despacio, manos tomadas. Si este es el otoño de mi vida, quiero que sea el otoño más dorado que haya tenido. He empezado a poner mis papeles en orden, no porque espere morir mañana, sino porque quiero que el final de mi historia tenga mi firma, no la de otros. He hablado con un abogado, un hombre prudente que escuchó sin juzgar. Le dije claramente, mi testamento no incluirá a mis hijos. No hubo dudas en mi voz, no hubo temblor. Ellos ya tuvieron estudios, oportunidades, juventud asegurada, techo, comida caliente y, sobre todo, tuvieron la posibilidad de dar amor. Y no quisieron, no lo ofrecieron, no lo aprendieron, aunque lo vieron toda su vida en mi mesa y en mis manos. El dinero que quede, después de mi viaje con Julián, lo donaré a esta residencia. Aquí, donde vivo ahora, he visto historias que duelen más que la mía. Personas que lo dieron todo y que no tienen a nadie. Personas que no lloran porque se acostumbraron a la ausencia. Aquí el cariño es un milagro diario. Yo quiero que esas manos cansadas tengan cobijas nuevas, que haya más libros en la sala, más música en las mañanas, más doctores sin prisas y más cenas con postres. Quiero que el amor que yo sembré, aunque mis hijos no lo recogieran, crezca en otros corazones que sí lo necesitan. Sé que cuando mis hijos descubran que no heredarán nada, vendrán con lágrimas, con súplicas, con discursos sobre la familia. Dirán que no sabían, que se equivocaron, que estaban ocupados. Me llamarán injusta, ingrata, dura. Yo no los odiaré, no les cerraré la puerta con rabia. Simplemente los miraré a los ojos y les diré, el amor no es retroactivo. El cariño no se mendiga. El tiempo no vuelve atrás. Lo que no se da a tiempo se pierde. Y hay pérdidas que son definitivas. A veces me preguntan si no me duele, si no me pesa,
si no hubiera querido que mis hijos me abrazaran al envejecer. Claro que sí. Fui madre, soy madre. Una madre nunca deja de esperar. Pero un día entendí que esperar también desgasta el alma, que la vida no se trata de rogar amor donde no lo hay, que envejecer con dignidad es elegir dónde poner el corazón para que no lo pisen. Y yo elegí poner el mío aquí, donde aún florece, lento pero vivo. Si algo dejo como enseñanza, para quien escuche, para quien le sirva, es esto: familia no es quien comparte tu sangre, sino quien cuida tu espíritu. Yo cuidé el espíritu de mis hijos, y ellos dejaron caer el mío. Ahora lo recojo con mis propias manos, y lo llevo conmigo, a Toledo, a Barcelona, a París, a Venecia, y a donde el aire nos alcance, porque la vida todavía me respira por dentro, porque aún queda pan dulce por saborear, manos que sostener, calles por caminar a un paso lento. No me da vergüenza decir que tengo 83 años y todavía quiero vivir bonito. No es tarde. Nunca fue tarde. Lo único tardío fue mi decisión de elegirme a mí. A veces, cuando camino por los jardines de la residencia, pienso en mi casa antigua. Las paredes llenas de fotografías, el olor a café en la cocina, la luz entrando por la ventana del comedor. Pero no lo pienso con dolor. Lo pienso como quien recuerda una casa donde ya no habita. Mi hogar ahora soy yo. Mi tiempo es mío. Mis silencios son míos. Y mi paz, por fin también. No vivo esperando llamadas. No prendo el teléfono para ver si alguien se acordó. He aprendido que la ausencia también puede ser un regalo. Te obliga a hacer espacio para lo nuevo. Julián y yo hablamos del viaje cada tarde. Le brillan los ojos cuando menciono las catedrales, los puentes, los caminos adoquinados. Me toma la mano con cuidado, como si sostuviera algo frágil, y yo siento que mi corazón, aunque viejo, todavía sabe latir con emoción. No buscamos juventud, no buscamos promesas eternas. Buscamos compañía, mirarnos sin prisa, compartir una sopa, una silla al sol, un atardecer. El amor a esta edad no viene con fuegos artificiales. Viene con calma, con respeto, con presencia. Y sí, todo lo que quede de mi dinero cuando mi cuerpo ya no quiera seguir, no será para mis hijos. No lo digo con rencor, sino con claridad. Ellos tuvieron todo lo que pude darles: educación, techo, alimento, oportunidades. Lo que nunca tuvieron fue tiempo para mí. Y el cariño, hijos míos, también se paga. Ese dinero irá al lugar donde ahora soy feliz. Esta residencia que me abrió las puertas sin juzgar mi ropa, sin reclamar mi pasado, sin exigirme sonrisas. Quiero que otras mujeres como yo, olvidadas, cansadas, invisibles, tengan una cama limpia, una mano cálida, un lugar donde la dignidad no sea un lujo. Si ustedes escuchan mi historia, la sienten, la reconocen en algún rincón de ustedes. Solo les pido algo: no esperen a tener 83 años para elegirse. No esperen a estar solas para descubrir que su valor no depende de quién las mira, sino de cómo ustedes mismas se sostienen. La vida es una y se va rápido, muy rápido. Y el amor, el verdadero, empieza cuando por fin te miras al espejo y dices: yo también merezco ternura. Ahora sí, cuéntenme, ¿desde dónde están escuchando mi historia? Y si alguna vez también se sintieron olvidadas. Las leo, las abrazo a la distancia. Y si pueden, suscríbanse, dejen su me gusta. Pero sobre todo, no se abandonen nunca, porque la vida aún está aquí. Y todavía somos, aunque muchos no lo crean, capaces de empezar de nuevo. Nos escuchamos en la próxima historia. Hasta pronto.